15. El ascensor. Sylvie puso los ojos en blanco al ver cómo Sam chocaba esos 5 con Jules y Vincent. Tan solo había descifrado un código basado en una sencilla transposición de letras, pero por su modo de actuar parecía que acabase de descubrir la teoría cuántica. Mientras los hombres se dedicaban a celebrar la proeza, ella se apoyó contra la pared del ascensor con los hombros cruzados. Lo único que había descubierto Sam era una frase críptica. ¿Hasta qué punto confían los unos en los otros? Con eso no se iban a abrir las puertas para poder salir de allí. Nada había cambiado. Seguían encerrados a oscuras. Lo único que habían encontrado hasta ahora eran pistas dispersas sin mucho sentido. Fragmentos de un rompecabezas más amplio que nadie entendía. Todavía no tenían instrucciones de ningún tipo sobre qué hacer con las pistas que habían resuelto. Sylvie tenía la sensación de que estaban jugando con ellos. No habían dado ningún paso decisivo para salir de allí, aunque supieran qué buscar. Era casi imposible encontrar nada en la oscuridad. Sylvie consultó la hora en el móvil. Todavía quedaban 20 minutos. El tiempo pasaba muy lento. Tenía que volver a casa para hacer la maleta para París. Y gracias al sofocante calor también tendría que darse una ducha y lavarse el pelo antes del vuelo. No iba a presentarse en el avión sucia y sudada. Mark la recogería en el Charles de Gaulle e irían con el coche directamente a Lower para cenar con los padres de él. Las fechas del viaje no encajaban nada bien con la agitación que había en el trabajo a medida que se acercaba la semana de las bonificaciones. De no ser porque era el cumpleaños de Mark, Sylvie hubiese elegido otro fin de semana para volar a París. Habían reservado una habitación en su hotel habitual en Blois para refrescarse antes de la cena. Sylvie no quería quedarse a dormir en casa de los padres de Mark, una granja reformada a las afueras de la ciudad. Mark acababa de divorciarse de su mujer, Cecile, después de 20 años de matrimonio. Sus padres se habían tomado muy mal la ruptura. Sylvie iba a tener que desplegar todo su encanto para ganárselos, y no le pareció una buena idea pasarse todo el fin de semana encerrada con ellos en su retiro campestre. El viaje era importante para ella. Mark era importante para ella. Su relación estaba en un momento delicado y la balanza podía inclinarse de un lado o del otro. Tenía que tomar ese vuelo como fuera, y no debería haberse puesto en una situación que la ponía al borde de poder perderlo. Volvió a regañarse a sí misma por haberse presentado allí. La verdad es que se había sentido obligada a hacerlo cuando supo que todos los demás iban a acudir. Con el ambiente que habría sido un paso en falso no aparecer en el encuentro si todos los demás iban a estar. Sylvie tocó el monitor de televisor con la esperanza de que mostrase la siguiente pista. La pantalla siguió en blanco, igual que cada vez que había intentado activarla. Sin embargo, en esta ocasión, tal vez por el ángulo en que Vincent sostenía la linterna de su móvil en la oscuridad, percibió algo debajo del monitor. Parecía un trozo de plástico ligeramente enrollado. Estaba encajado de tal modo que parecía parte del marco del panel. Se soltó cuando tiró de él. Era un rollo hecho con pequeños cuadrados de celofán. ¿Qué es? Preguntó Sam. Celofán, respondió Sylvie. Lo he encontrado pegado al monitor. Déjeme que le eche un vistazo de cerca. Sam tomó los cuadrados de la mano de Sylvie, los sostuvo bajo la luz de la linterna y buscó algo escrito. Lo único que vio fueron 3 láminas de celofán, 2 moradas y una azul. Sylvie se sintió molesta. Ella ya lo había comprobado, no había nada escrito en las láminas de celofán, ninguna pista nueva. A Sam lo de resolver el código de las letras se le había subido a la cabeza y ahora actuaba como si fuese el líder del grupo del escape room. Por lo que a ella respectaba, no habría tenido nada que objetar si de verdad hubiera logrado sacarlos de allí. Pero eso no había sucedido. Están en blanco. Se quejó Sam como si de alguna forma Sylvie tuviera la culpa. Me parece que no son ninguna pista.
aventuró Vincent. Tomó las láminas de celofán. Las observó con detalle unos instantes y las apiló unas sobre otras. Las sostuvo juntas muy cerca de la linterna del móvil y produjeron una luz azul oscuro. Creo que es una especie de luz ultravioleta. Movió el haz de luz por la pared posterior del ascensor. Era muy débil debido al filtro, pero descubrió algo escrito que antes resultaba invisible. Bajo esa luz filtrada aparecieron varios mensajes en las paredes y también lo que parecían garabatos y grafitis ilegibles. En lo alto de la pared trasera, escrito con grandes letras, se leía: «Bienvenidos al Escape Room». Un mensaje que no aportaba nada. Cuando Sam recorrió con el haz de luz la porción de pared debajo del mensaje, todos se enmudecieron. Bajo las palabras «observaciones relevantes», había una serie de citas que parecían sacadas directamente de sus valoraciones anuales. Sylvie tiene que entender que su apariencia no le va a abrir todas las puertas. Se leía en una de las frases de la pared. Sylvie debería ser menos crítica con sus colegas y centrarse más en la calidad de su propio trabajo, decía otra. Sylvie necesita esforzarse más. Es el eslabón más débil. En otro mensaje escrito en un ángulo se leía: Jules parece distraído por su vida personal y este año no ha sido productivo. Jules es una gran caja de resonancia de las ideas de sus compañeros de equipo. Se leía en otro comentario con doble intención, de estilo más diplomático. Sam tiene que deshacerse de su negatividad y mostrar cualidades de liderazgo si quiere obtener el respeto que cree que se merece. Ha sido interesante ver que este trimestre Sam ha hincado los codos y ha trabajado bien, para variar. Un mensaje en mayúsculas de gran tamaño decía: no resulta sorprendente que hayamos tenido el peor año que se recuerda, dado que Vincent está disperso y se muestra indeciso. Había más citas que cubrían la pared de una espiral de comentarios venenosos de unos sobre otros. Era obvio que se habían extraído de los informes anuales, en los que se les pedía que expresasen anónimamente sus impresiones sobre sus colegas. Lo habitual era aprovechar la oportunidad para sumar puntos y minar a los demás, en ocasiones de forma sutil, en otras de manera mucho más directa. Stanhope sabía muy bien cómo hacer que sus empleados se despedazasen entre ellos. Después de todo, las bonificaciones, los salarios y las promociones eran un juego de suma cero en la empresa. Incluso entre los mejores amigos, uno sería capaz de tirar al otro bajo un autobús si eso mejoraba sus posibilidades de conseguir una bonificación más sustanciosa. Pero había una diferencia entre sospechar que los colegas decían cosas horribles de uno a sus espaldas y tener esos comentarios ante las narices. Todos notaron cómo la ira de los demás emergía a flor de piel. La camaradería empezaba a evaporarse. Abochornado, Vincent apartó el haz de luz de la linterna de la pared. Todavía les quedaban montones de comentarios por leer, pero ya habían tenido bastante. Sylvie parecía especialmente afectada. Nadie tenía un comentario positivo sobre ella. Todos eran crueles y reduccionistas. Las críticas confirmaban sus peores sospechas, de que sus colegas la veían como la cuota femenina del equipo. Solo era una cara bonita. Con los años, Sylvie había desarrollado una piel de elefante. Había tenido que aguantar un montón de mierda. No solo los comentarios de tíos, sino insinuaciones constantes de hombres que lo único que pretendían era convertirla en una muesca más en su lista de polvos. Cuando era analista junior, acudió a una cena en un restaurante con parrilla para celebrar la firma de un lucrativo contrato. Uno de los jóvenes agentes de inversiones de su mesa llamó a una camarera de cabello corto para preguntarle si un plato del menú llevaba muslo o pechuga. Muslo, explicó la camarera con profesionalidad. ¿Es jugoso? Preguntó él ocultando la sonrisa. Sí, queda muy jugoso, informó la camarera antes de dirigirse a otra mesa para tomarles nota. Me encantaría sentarle en una silla y
Hacerle de todo si saben a lo que me refiero. Dijo el tipo que había hecho la pregunta, lo que provocó las carcajadas de todos los comensales excepto Sylvie. La camarera miró en su dirección al oír las risotadas, pero volvió rápidamente la cara con un ligero rubor en las mejillas. No necesitaba oír el comentario para tener claro por dónde iban los tiros. Sylvie se sintió mal por no decir nada, pero no quería que los tíos la llamasen susceptible e hicieran comentarios lascivos sobre ella, de modo que optó por mantener la boca cerrada. Estaba acostumbrada al sexismo, formaba parte del día a día de la empresa. Años atrás, cuando volvió de unas vacaciones con un nuevo novio, se encontró encima de su mesa lencería sexy desgarrada y una nota que decía algo así como: «Espero que te lo hayas pasado bomba». Sylvie intentaba no darse por aludida con ese tipo de obscenidades, ni siquiera cuando descubrió un dibujo en el que aparecía ella desnuda de cintura para arriba, en un bloc de notas que alguien había dejado encima de la mesa, después de presentarse ante el equipo de dirección. Los comentarios escritos en la pared probaban lo que Sylvie siempre había sospechado. Se había autoengañado creyendo que la tomaban en serio. Lo que más le indignaba de la mayoría de esos comentarios es que desdeñaban por completo sus aportaciones. Ella había ideado estrategias que habían proporcionado a la empresa importantes operaciones. En su opinión, su contribución era mucho mayor que la de Jules y Sam juntos. Ese par eran los mejores dando coba y conspirando. Eran especialistas en atribuirse méritos de otros y pontificando sobre los propios. Eran maestros de la táctica del acercamiento. Hacían cosas atractivas en el corto plazo. Pero ella, en cambio, desarrollaba estrategias que funcionaban de verdad, en lugar de presentar propuestas que solo quedaban muy bien sobre el papel. Los logros de Sylvie nunca se reconocían. Como muchos se consideraban un esfuerzo colectivo del equipo. Cuando Sam, Jules o Vincent lograban alguna minucia, todo eran invitaciones a ronda de copas y choques o 5. Enseguida llegaban en tromba mensajes de felicitación. Había sucedido lo mismo con otras mujeres que habían pasado por el equipo a lo largo de los años. Lucy, por ejemplo, jamás recibió el reconocimiento merecido por su genialidad financiera, ni siquiera cuando literalmente le hizo ganar a la empresa cientos de millones de dólares. Si antes el ascensor ya resultaba agobiante después de leer los mensajes de unos sobre otros, era claustrofóbico. Todos querían alejarse lo más posible de los demás, pero para su desgracia estaban tan pegados que casi podían oír los latidos acelerados de los corazones ajenos. Permanecieron inmóviles, incómodos, enojados y avergonzados, oliendo el sudor y la frustración de los demás en el creciente calor. Nadie dijo nada. El silencio era denso. Fue casi un alivio cuando la pantalla volvió a la vida y empezaron a correr por la parte inferior unas letras rojas, como si se tratase de una noticia urgente en el telediario de un canal por cable. Sobre la barra roja apareció un teclado virtual y 4 recuadros vacíos en los que parecía obvio que había que introducir un código. Un dios griego tiene un mensaje para ustedes, decía el texto de la pantalla. Encuentren un objeto que empieza con S y acaba con E, y guarda un secreto en sus entrañas. Introduzcan el tercer dígito de cada número del mensaje, y serán libres.